Hola, seguimos con esta secuencia. Esta vez tenemos les voy a comentar un poco el tema de la cata que hicimos con el grupo Noches de Cata de la Asociación Peruana de Catadores en el mes de mayo, si no me equivoco, de piscos negra criolla. Recuerden que la negra criolla, conjuntamente con la mollar o con la molle, que le llaman la negra mole, son las uvas, o la listán prieto, negra criolla, con la mole o molle o mollar, son las dos uvas que mutan y crean nuestra uva quebranta, ¿correcto? Que solamente crece en el Perú. Bueno, yo ese día, al pico que mayor puntaje le puse fue a un Viña de Oro, que lo tengo aquí, un Viña de Oro del 2017, que fue el pisco que más puntaje, en mi opinión, recibió, que fueron 88 puntos. No fue necesariamente el pisco que mayor puntaje obtuvo, porque obtuvo 88,50 otra marca, y y después tenemos acá eh, el 88-83 que recibió otra marca, que fue Biondi en este caso, ¿no? De Moquegua, que fue el que mayor puntaje recibió. El que yo le puse mayor puntaje fue a este Viñas, que no recibió, digamos, el puntaje que recibió Biondi, ¿no? Que fue 83,75 en el general, ¿no? Pero fue el que mayor puntaje le puse yo. Acá está la negra criolla, para que vean ustedes el ampelográfico de la negra criolla. Acá tenemos también otra que es descriptor de las variedades pisqueras, que es interesante también la negra criolla, que no haya reflejo, ¿no? Aquí, que no haya reflejo para que la vean, que es interesante porque acá menciona, ¿no? Una nota de cata, incoloro, olor equilibrado en alcohol, recuerda a olivo, nota mentolada y almíbar, equilibrado en alcohol, dulce, fruta seca y olivo. En el caso personal, mi referencia para una negra criolla es campo, es vid, es como cuando uno está paseando por los viñedos, ¿no? Esos aromas que se perciben en ese momento son los recuerdos que me trae a mí la negra criolla herbácea. Es una uva muy fuerte, muy rústica, ¿no? Que ha sabido mutar y ha sabido además sostenerse en el tiempo, en el campo, con todos los cambios climáticos, en fin, que pueden haber habido, ¿no? Eso es una uva muy rústica y que tiene mucho valor para nosotros por el hecho que es muy versátil. Se puede también hacer algo de vino con esta uva, ¿no? Y es la uva que ha, digamos, sido de alguna manera trasladada a los demás países, tanto Chile como Argentina, como Uruguay, como Brasil mismo, al sur de Brasil, Paraguay, también recibieron los sarmientos que salían de esta parte del mundo, y ellos tienen lo que llaman la uva misión, ¿no? La uva criolla, que le llaman también, la uva país, también son otros nombres que le dan a la negra criolla. Entonces aquí vamos a hacer una pequeña cata de negra criolla con este negra criolla que estuvo bastante bueno en mi opinión, ¿correcto? Límpido, brillante, siempre, límpido, brillante, incoloro, ¿no? Primera olfacción. Este es un pisco de 41 punto y pico, aproximado de alcohol, 41% de alcohol, ¿no? En la primera olfacción, indudablemente tenemos esa sensación alcoholizada, pero el alcohol está muy bien, está muy bien, no es agresivo, es un alcohol que queda muy bien, cae muy bien. Después tenemos esas sensaciones herbáceas y esa sensación a fruta blanca, sobre todo manzana, marca mucho la manzana a comparación de la quebranta, que marca otras frutas blancas, aquí marca más la manzana, ¿no? Vamos a boca, en boca igual, la sensación a fruta, frutal, el alcohol está untuoso, pero neutro, bien neutro es este pisco, ¿no? Eso es lo más importante en el caso de como es una uva menos aromática, la sensación de neutro, la sensación de especies,
¿no? Algo de anís, ¿no? La sensación a hierba fresca, a frescura, es lo que nos da en paladar el negra criolla, ¿no? Eh, Creo que es una uva muy interesante y que sobre todo crece no solamente, bueno, en casi todas las regiones pisqueras, pero sobre todo, en mi opinión, Arequipa, Moquegua y Tacna tienen los mejores negras criollas que yo he llegado a probar, ¿no? Que eso, y eso se nota en las catas, ¿no? Este Biondi que gana acá es un Biondi de Moquegua, justamente, ¿no? A pesar de que hay uno de Lima, el Don Amadeo de Lima también tuvo un muy alto puntaje, pero no llegó a superar a Biondi, y en el caso de este Viñas quedó un poco más rezagado con respecto a el puntaje general de todos los entusiastas y catadores que hubieron presentes ese día en la cata, ¿no? Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Agradezco su atención. Si desean recibir más información sobre este tipo de sobre pisco y sobre este tipo sobre todo este tipo de información, pulgar para arriba, siempre con responsabilidad, no se olviden. Estamos en contacto. Chao. Hasta la próxima.